Bueno, muchas gracias por esta invitación y no voy a diseñar las claves de cómo se hace un movimiento por la paz, simplemente voy a expresar algunos contextos que creo deben ser tenidos en cuenta en ese proceso. Por supuesto, no es un proceso que se inaugura hoy y que tiene una historia. En Colombia ha habido un movimiento por la paz, a pesar de muchas dificultades y adversidades. Pero bueno, ¿qué hace que surja un movimiento social en un momento determinado de la historia y que ese movimiento social tenga algún tipo de repercusión y de impacto y una capacidad de cambiar la sociedad? Yo diría, por supuesto, unos hechos o causas objetivos, pero yo diría que es necesario que exista una un muy fuerte componente subjetivo que comparta en un momento determinado una cantidad significativa de personas y que pueda unir a esas personas en acciones concretas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de una corriente de gente que está indignada en el planeta, que cree que el concepto que falta es la dignidad. Y eso los está haciendo y nos está haciendo mover. Es la indignación la que está haciendo que la gente, o así le han puesto el nombre, salga y diga. Todavía no se sabe, algunos de esos movimientos no saben qué quieren todavía, pero lo están buscando y lo van a lograr si es que persisten en esa dinámica. Y por supuesto, aquí es necesario romper unas cadenas y unos miedos. Y en el caso de la paz, yo diría que hay un profundo temor a volver a fracasar y un descreimiento profundo de que es posible. Es como una idea que se ha ido convirtiendo en una de esas utopías que pareciera que es imposible materializar. Y ese artículo 22 de la Constitución que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, se ha convertido como en una frase que pueda parecer retórica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Además de los activistas por la paz, además de los movimientos sociales y de derechos humanos, de los partidarios de la paz, ¿qué necesitamos para que la gente entienda que está ante la extraordinaria posibilidad de vivir un momento histórico? Y no solamente de vivirlo, sino de construir un cambio de época en esta sociedad. Esa es la gigantesca y formidable posibilidad que tenemos en Colombia, como también tenemos el riesgo de ver fracasar estrepitosamente esa oportunidad, cuyas nefastas consecuencias no quiero ni siquiera imaginarlas. No solamente tienen repercusión en nuestro contexto nacional, sino en el continente. Fíjense ustedes, las izquierdas en América Latina y los movimientos que han querido transformar después de una larga noche de dictaduras, han comenzado a creer que es posible algunos cambios por la vía constitucional y de las instituciones llamadas democráticas. Y de alguna manera han comenzado a creer que no es solamente empuñando un fusil que se puede lograr esos cambios. Y es posible que esa tendencia se revierta en América Latina. Posible que en Venezuela se haga creer que es posible, que eso no fue posible. Se intentó y no fue posible. Y entonces hay que volver a tomar el camino de empuñar las armas. Eso es una posibilidad real. Y sería un fracaso en un proceso de transformación que se está dando, a mi modo de ver, es mi posición. Por eso diría que es un fracaso que aquí, en nuestro país, que es la única realidad en la cual persiste la guerra, en las formas que la hemos visto en Colombia, llegue a fracasar este proceso. Así que necesitamos que la gente crea profundamente en que es posible esa
transformación. Entonces, yo simplemente quiero señalar unos 3 o 4 escenarios fundamentales en los que la gente va a tener un papel esencial. El primero es el siguiente: ¿cómo paramos la guerra? ¿Cómo hacemos para parar la guerra? Porque hay una teoría absurda que la defiende especialmente el gobierno, y es que, está bien, no es posible un cese bilateral de hostilidades. Digamos que eso hasta cierto punto podemos entenderlo, no compartirlo, pero entenderlo. Pero entonces el correlato de esa idea es que hay que intensificar al máximo las operaciones militares. Y de cierta manera la guerrilla, a pesar de que ha hecho cese unilateral, comparte un poco la idea. Entonces la ciudadanía está ante un escenario esquizofrénico. En La Habana se están llegando a unos pactos y mientras tanto todos los días registramos operaciones militares de gran amplitud, mueren soldados, el gobierno está pensando en traer de estos aviones que sobraron en Afganistán o que no pudieron estrenar en Afganistán, los drones, se va a meter a la OTAN y aprueba un marco para que los policías y los soldados disparen sin ningún tipo de fórmula de juicio a ahora una nueva figura que es el blanco legítimo. Entonces eso es realmente de lunáticos, porque supongamos que se llega a firmar un acuerdo el día de mañana en La Habana o en Oslo y en Montevideo, y entonces se espera que una vez que estemos en esa cumbre de violencia, de un momento a otro al día siguiente no haya un solo muerto. No, eso no va a ser así, si es que no comenzamos a ponerle a eso unos frenos. Eso hay que pararlo, hay que irlo parando, está bien, no es posible el cese bilateral, pero sí es posible comenzar a, de alguna manera, frenar la guerra. ¿Y cómo es posible hacerlo? Bueno, haciendo pactos humanitarios, haciendo gestos, pidiéndole a la guerrilla que no siembre más minas, pidiéndole al ejército que no siga bombardeando, diciéndole a la guerrilla que devuelva a las personas que tiene, diciéndole al ejército que, digamos, por lo menos entregue los cadáveres de los guerrilleros que han muerto en combate. En fin, un primer asunto es que hay que desintensificar el conflicto armado mediante una estrategia humanitaria pronta, porque uno de los problemas que yo veo de una posguerra o del día siguiente de la firma de un acuerdo de paz es cómo evitar que vuelva a reinar la discordia después de firmado el pacto. No, ustedes no crean que quienes quieren la guerra se van a contentar con la firma del acuerdo. No, digamos, lo más probable es que van a intentar generar de nuevo la discordia, como ha ocurrido en Guatemala. En Guatemala mataron a figuras muy importantes del proceso de paz después de la firma de los acuerdos. Bueno, ese es un escenario que no hay que descartar. Otro escenario importante, que ya ha sido aquí mencionado por el profesor Leopoldo Múnera y por Horacio Serpa, es dónde es más importante o imperativo que opere este movimiento por la paz. Bueno, por supuesto en toda la sociedad, pero hay unas regiones y unos sitios donde va a ser indispensable una muy fuerte acción social y política por la paz. Ahora se está haciendo un experimento que es el de crear en la región del Catatumbo un laboratorio de paz. Esa es una afirmación que es todavía bastante vacía de contenido, pero se está intentando que en esa zona del país comience a ensayarse los acuerdos eventuales de La Habana. Bueno, es cierto, no están todos esos acuerdos ya ante nuestros ojos, pero sí hay algunas pistas. ¿Cómo crear una zona de reserva campesina? ¿Cómo hacer que el ejército, el Ministerio de Defensa, acepte una visión en esas regiones distinta a la de las zonas de consolidación territorial? ¿Cómo crear una institucionalidad diferente en esas zonas concretamente? Y eso, por supuesto, es una tarea en primer lugar del campesinado y de las personas que están allí en esas regiones.
pero es necesario rodear esos esfuerzos. Es necesario ir a esas regiones. Se los digo a los estudiantes y a los profesionales jóvenes, una tarea que yo creo es muy digna y honrosa es ir a trabajar a las regiones, a formar las condiciones de un proceso de paz. Es más, en Catatumbo que he estado, vi a muchos jóvenes trabajando al lado de los campesinos. Y todavía más ambicioso, porque esa es una tarea ya muy difícil, pero otra que no es menos, es ir a esas otras regiones en las cuales está el imperio de las mafias. Ahí acabamos de propinarle un pequeño golpe a la señora Nilce López en el día de hoy. Le logramos abollar uno de sus contratos de los juegos de azar y de chance en Sucre. Pero allí va a ser necesario un acompañamiento muy fuerte de muchos sectores para que se pueda derrotar esos imperios, verdaderos imperios los que hay en esas zonas. Un tercer escenario que yo creo es importante es el de ese momento en que van a coincidir dos realidades que van a ser difíciles de conciliar. Una es un muy fuerte proceso de emergencia de la verdad histórica de este país y de la verdad del conflicto armado. Yo les digo, hay muchos informes, hay muchos diagnósticos, se ha hecho una labor muy importante de investigación sobre nuestro conflicto, pero hay aspectos que todavía este país no conoce de la guerra y que son aspectos muy dolorosos. Una cosa es escuchar esos relatos, otra cosa es ir a ver, ir a escuchar e ir a oler lo que es la guerra. La guerra es una vivencia absolutamente grotesca que rebasa cualquier medida del entendimiento humano. Y vamos a escuchar muchas voces en ese momento. Vamos a escuchar los relatos de los guerrilleros. Van a contar su historia, que no es la historia, les quiero decir, ni de RCN ni de Caracol. Es otra historia. Una historia que va a tener muchos aspectos que van a chocar. Y vamos a tener que escuchar, si es que avanzamos a ese estadio, las confesiones de parte y de culpa de muchos actores de la sociedad, si es que queremos avanzar en ese proceso. Y mientras eso va a estar ocurriendo, tal vez en una o múltiples comisiones de la verdad, vamos a tener un escenario en el cual la sociedad va a tener que refrendar los acuerdos. Esa es una buena cuadratura del círculo. Es decir, estar escuchando y estar viendo ese proceso difícil que nos debe conducir a una verdadera democracia y reconciliación, y de otra parte, votar, porque seguramente habrá un componente de refrendación popular de esos acuerdos, la paz y lo que han firmado en La Habana, en Montevideo, etc. Así que ese va a ser un momento supremamente contradictorio y de un gran cambio social, si es que llegamos hasta allá. Otro escenario, ya aquí también nombrado, ¿cómo hacemos esa otra cuadratura del círculo para conciliar el movimiento por la paz y el movimiento por la transformación del modelo económico y de las luchas que se están dando? Yo les digo, a veces me preocupa mucho, y no porque sea solidario con el gobierno actual, que el asunto llegue a un punto en el que se produce una ingobernabilidad. Es que Santos, yo personalmente ahora lo estoy viendo poco reelegible, ¿no? ¿Y quién vendría a reemplazarlo? ¿Será que va a haber una coalición nueva entre, por ejemplo, el sector de Vargas Lleras y el Centro Democrático? ¿Será esa la opción? Porque la izquierda la veo realmente en este momento muy dividida para ser una alternativa. Entonces, ahí hay un problema. Lo planteo como problema, no como una cosa a la cual yo les voy a decir, pero la solución es no, ese es un problema. Esa tensión que hay
entre un movimiento social y popular que está ganando muchos espacios, digamos, establecimiento que quiere, una parte del establecimiento que quiere hacer la paz, y un proceso electoral que ya aquí ha sido mencionado. Y por último, con esto termino, el asunto es la transición democrática realmente. Yo no creo que en Colombia la transición sea simplemente de la guerra a la paz, sino de un Estado antidemocrático a un Estado democrático. Ese escenario en el cual deben surgir instituciones, hábitos políticos, espacios en los cuales realmente pueda configurarse un nuevo orden en el que haya una participación real. Esa arquitectura y esa ingeniería va a ser fundamental. Es decir, vamos a tener que trabajar con mucha intensidad para que surja una prohibición explícita y tácita de matar como forma de acción política. Una necesidad de generar un marco de garantías para el ejercicio del disenso y de la oposición. Y una necesidad de integrarnos como nación, de integrar a las zonas rurales al proceso de la nación colombiana, que es, digamos, el reto de la construcción de las naciones, que en Colombia todavía no ha sido posible. Así que en esos escenarios es donde yo veo la posibilidad de un gran movimiento, de potenciar lo que ya existe y de generar un entusiasmo que se transforme en ese poder transformador que necesitamos, en ese poder que haga que surja un nuevo orden político y social, y sobre todo un nuevo sentido de solidaridad en Colombia, que sea posible la solidaridad entre los seres humanos, entre los campesinos y los miembros de las ciudades, los miembros de las élites y de las capas medias en Colombia. Así que ahí veo los grandes retos de la posibilidad de construir ese movimiento que nos saque de este infierno que hemos vivido hasta hoy, construir una nueva nación en la cual la palabra paz sea, digamos, una palabra normal en la relación de las personas y de las comunidades.